¿En serio la trajo? Sí. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermanos, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos ministre con su palabra. Recuerden que estamos ya a punto de culminar la serie de estudios que estamos realizando los días miércoles. Estamos estudiando las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, y terminamos ya en un par de semanas con Filemón, hermanos. ¿Está ahí conmigo? Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer la Biblia, hermanos, y vamos a leer estos pasajes al versículo 15 y después hacemos una oración. Gracias, hermano Joel. ¿Está conmigo, hermanos? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ore por mí, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, poderoso Dios. Señor, ahora, Padre, en esta noche tenemos la intención de que tu palabra nos ministre, Señor. Más que un estudio histórico, Padre Santo, queremos hacer una aplicación a nuestras vidas, Señor. Que ella nos hable, que ella nos ministre, que nos enseñe, que nos redarguye, que nos instruya, Señor, para que podamos, Señor, ser mejores cristianos cada día, Padre. Te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con alegría y con sencillez de corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Oró por mí, hermano? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos a punto de culminar la carta de Colosenses, hermanos, y nos encontramos en el capítulo 3, versículo 1, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, escribe las siguientes palabras que deberían ser de suma importancia para nosotros los cristianos.
Recuerden, hermanos, que nosotros somos cristianos, somos seguidor de Cristo. Hemos decidido voluntariamente, amados, servir a Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús. Amén, hermanos. ¿Verdad que nadie nos obligó a ser cristianos, hermanos? Nadie nos puso una pistola en la cabeza y decir, tienes que seguir a Cristo. ¿Nadie lo hizo, hermanos? ¿Estamos aquí por voluntad propia, hermanos? ¿Estamos aquí porque amamos al Señor, hermanos? Le amamos, le seguimos y le servimos por el puro afecto de su voluntad. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, por cuanto somos cristianos, hay un estándar de moral, ética y moral en el cual el cristiano se debe regir. El cristiano, hermanos, ya no es dueño de sí mismo, porque ahora fuimos comprados a precio de sangre. Ahora somos del Señor. Amén, hermanos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por lo tanto, hermanos, hay ciertos reglamentos, ciertos preceptos, mandamientos, hermanos, que nos enseña la Biblia para que el cristiano pueda dirigir su vida a través de estos ciertos mandamientos, consejos, preceptos, estatutos y leyes que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros ya no nos podemos regir, hermanos, o vivir, como se dice vulgarmente, como se nos dé nuestra gana, porque ahora, hermanos, tenemos a un Dios santo, a un Dios moralmente bueno, que dice, esto es malo y esto es bueno, por lo tanto, no hagas lo malo y hagamos lo bueno. Si no fuéramos cristianos, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Divertémonos, démosle rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras pasiones, que mañana se acaba todo y mañana morimos y se acaba todo. Pero nosotros somos cristianos y la Biblia nos demanda, hermanos, a que seamos la luz del mundo y ¿qué más? ¿Y la sal de qué? De la tierra. Por lo tanto, hermano, el cristiano no puede vivir como a él le parezca. Tenemos que vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y ahora, hermano, eso es difícil de hacer. Porque nosotros estamos acostumbrados, hermanos, no nos gusta rendirle cuentas a nadie. Queremos vivir nuestra vida y que nadie nos moleste. Vive tu vida como tú quieres y a mí déjame en paz. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta rendirle cuentas a alguien. Nos cuesta someternos bajo la autoridad y bajo el señorío de alguien. Por naturaleza así somos. Entonces, cuando venimos a Cristo, queremos vivir nuestra vida como la vivíamos antes. Pero ahora estamos, hermanos, bajo el señorío de Cristo. Amén, hermanos. Él dirige nuestra vida. Él nos compró a precio de sangre. Por lo cual, hermano, es nuestro esfuerzo, es un gran esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de ser dirigidos por Dios, guiados por su Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? Para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esto es uno de los motivos supremos por el cual el Espíritu Santo vino a ser morada, hermanos, en el interior de nuestro corazón, para que nosotros ya no nos dirijamos y ya nos guiamos conforme a nuestro parecer, sino que ahora, hermanos, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso cuesta, y cuesta demasiado ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuesta demasiado someternos bajo la autoridad y bajo el señorío de Cristo, porque por naturaleza no estamos acostumbrados a eso. Entonces el apóstol Pablo nos dice, ¿está ahí conmigo, hermanos? Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Si pues, ¿qué dice? Lo primero que dice es, si ustedes son cristianos,
Si ya han decidido por voluntad propia seguir a Jesús, lo primero que tienes que hacer es buscar las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está sentado Cristo. En primer lugar, hermanos, tenemos que identificar las cosas de arriba. Dice el versículo 2, el versículo 2 está ahí conmigo. Poned la mira otra vez, por segunda ocasión, en el segundo versículo, nos está diciendo, hermanos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos, esta frase? ¿Qué quiere decir las cosas de arriba? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Él dijo, hermanas Piñol, haced tesoros, ¿en dónde? En el cielo. El Señor Jesucristo nos dice, haced tesoros en el cielo. Y el apóstol Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Buscad las cosas de arriba, hermanos. Esta frase quiere decir, implica que actuemos, que nos comportemos de tal manera que nuestro comportamiento, que nuestra conducta, que nuestra forma de ser traiga resultados para una vida eterna, para una vida perdurable, para una vida que afecte no solo en esta vida, sino en la vida venidera, hermanos. ¿Cómo lo ejemplificó nuestro Señor Jesucristo? En las bienaventuranzas. Ayúdenme, hermanos. ¿Cuántas bienaventuranzas encontramos en Mateo 5? ¿Cuántas? 9 bienaventuranzas encontramos en Mateo capítulo 5. ¿Cuántos frutos del Espíritu encontramos? 9 frutos del Espíritu. 9 bienaventuranzas, 9 frutos del Espíritu. Mencióneme una bienaventuranza, hermanos. Bienaventurado. A ver, tranquilos, hermanos, uno por uno, no se apresure. A ver, hermana, ahí atrás. Bienaventurado los que lloran, quedémonos en esa bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o ellos recibirán consolación. Escuchen, Emanuel, ¿saben a qué llanto se refiere ese versículo, hermanos? Bienaventurado los que lloran, está tratando de decir bienaventurado por aquellos que lloran por su pecado, por aquellos que tienen un corazón sensible, vulnerable a Dios, que cuando cometen un error, un pecado, así sea mínimo, se entristece su corazón. Se siente mal, se siente triste, porque ama a Dios y desea honrarlo. Ama a Dios y desea glorificarlo con su vida, con su estilo de vida, con su manera de ser, con su conducta, con su actitud. Y cuando él hace algo indebido, hace algo que no estuvo bien, hermano, se entristece. Le duele en su corazón, porque le falló a Dios, porque hizo algo que no tenía que hacer, miró donde no tenía que mirar, habló algo que no tenía que decir y escuchó algo que no tenía que escuchar. Y este hermano, hermanos, por cuanto desea agradar al Señor y le falló al Señor, entonces, ¿qué hace él? Corre delante de la presencia del Señor a pedirle perdón. Te fallé, Señor, hice esto que no tuve que haber hecho. O le hablé así a mi esposa del tono que no debía haber hecho. O le contesté a mi compañero de trabajo de esta manera que no debía haberlo hecho.
O vi algo que no tenía que ver, hice algo que no tenía que ver. Y hay una tristeza en su corazón, hermanos, hay un arrepentimiento en su corazón. Le duele, la palabra arrepentimiento es algo que nos arde por dentro porque hicimos algo que no estaba bien. Y no estamos tranquilos. Entonces esa persona se va a la presencia del Señor a derramar su corazón y con lágrimas, con llantos, literalmente, hermanos, está llorando porque le falló a Dios. Y corre a la presencia del Señor para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Y todos aquellos que le fallan a Dios y corren a la presencia del Señor Jesucristo para hacer las paces con Él, para pedirle perdón, para arrepentirse, para decir, Señor, te fallé, y con lágrimas en los ojos, con un corazón arrepentido, Señor, perdóname, ellos recibirán consolación. Ellos serán restaurados. Ellos tendrán otra oportunidad de Dios porque fueron a buscar la presencia de Dios para arreglar su problema. Solamente ellos que lloraron por su pecado, ellos serán consolados. Amén, hermanos. Pero el cristiano que hizo algo que no tenía que hacer, miró donde no tenía que mirar, actuó como no tenía que actuar, y él sabe en su conciencia que no estuvo bien lo que hizo, pero pasa 1 hora y no produce nada en su corazón. Pasa 2 horas y no hay un ardor en su corazón. Arrepentimiento quiere decir algo que me arde adentro, como cuando te cortas y es una herida fresca. Sangras, tienes una herida fresca y si la tocas te arde. Eso es algo que hiciste que estaba mal y tienes el deseo, la urgencia de arreglar eso. Y los que hacen cosas malas que no les arde su corazón para arreglar su situación con el Señor, ellos no irán delante de la presencia de Dios, por ende no serán consolados. Bienaventurados los que lloran por su pecado, los que constantemente le están orando porque le han fallado a Dios, ellos serán consolados, ellos serán restaurados, ellos serán nuevamente puestos en el lugar donde Dios desea que estén puestos. David pecó, hermanos, lloró por su pecado, fue restaurado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Menciónenme otra bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que están luchando por la justicia. Bienaventurados, hermanos, por aquellos que miras a alguien oprimiendo a otro, poniéndolo debajo de sus pies, y tú no haces nada para solucionar. Es más, le ayudas a que caiga. La persona que está mirando que hay injusticia, que hay corrupción, la persona que se dio cuenta que un hermano habló cosas de otro hermano y él sabe que no es verdad lo que está pasando y no haces nada. Como dicen por ahí, te haces de la vista gorda como si no pasó nada. Sabiendo que tú puedes tener tu granito de arena para solucionar ese problema y no haces nada. Es aquellos que les duele su corazón cuando miran cómo está el mundo hoy en la actualidad. La inmoralidad, hermanos, en el mundo se está derrumbando moralmente en este día, en la actualidad. Y los cristianos como si nada ha pasado. ¿Se dan cuenta las leyes que han establecido en las escuelas, hermanos? Etcétera, etcétera. Y los cristianos no les afecta en lo absoluto lo que está pasando. Incluso aunque sus seres queridos sean afectados. Entonces, aquellos que están pidiendo justicia, como los santos del Apocalipsis, que están llorando y están pidiendo por justicia, hermanos. A eso se refiere a esos bienaventurados, que no desean que el ser humano sea oprimido, que sea injustamente, hermanos, metido a la cárcel por un pecado que él no cometió. Menciónenme otra bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermanos?
¿Qué necesita tener? Limpio su corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿El limpio de qué? De manos y puro de corazón. Hermanos, recuerden, Jacob, que estamos frente a un Dios 3 veces y nosotros somos 3 veces pecadores. Entonces, por eso el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Emanuel, bienaventurados los del limpio corazón, hermanos, quiere decir que en cuanto está en ti, en tu responsabilidad de tener el corazón limpio, hermanos, tener un corazón sano, un corazón que puede hacer que nada te impida acercarte a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Que puedas presentarte delante de Dios sin que haya ningún estorbo en tu corazón. Porque cuando hicimos algo que no estaba bien, hermanos, y cuando hay un ardor en nuestro corazón y todavía no hemos hecho las paces con Dios, ¿verdad que llegamos apenados delante de la presencia del Señor? Y no hay la misma confianza. Nos vamos delante del Señor, pero agachados la cabeza. O cuando estamos en problema con un hermano de la iglesia o con un compañero de trabajo, que estamos en pleitos o en contiendas, o hice algo indebido, eso me impide, hermanos, acercarme a Dios, porque hay una mancha en mi corazón que me dice, y mi conciencia me da testimonio de que no estoy bien conmigo mismo, que no estoy bien con mi prójimo, por lo tanto no estoy bien con Dios, y eso estorba mi comunión con Dios. Aquellos limpios de corazón es aquel cristiano que se presenta delante de Dios, hermanos, con una conciencia limpia, con un corazón limpio que nada estorba para él presentarse delante de su Señor, invocar su nombre y hablar con él a través de la oración. Un corazón limpio. Aquellos que tienen un corazón limpio, que nada les estorba para presentarse delante de Dios, ellos y solo ellos podrán ver a Dios, podrán tener comunión con Dios, podrán hablar con Dios, podrán dialogar con Dios, podrán ser escuchados por Dios, podrán tener una relación con Dios, hermanos. Verán a Dios significa interactuar con Dios, tener una amistad con Dios, platicar con Dios, ser usados por Dios, ser glorificados por Dios, ser contados por Dios. Entonces, hermanos, todas estas cosas son actitudes, comportamientos, hermanos, aptitudes que estamos cultivando nosotros, y todo nuestro comportamiento, hermanos, afectará nuestra vida futura en el cielo. A eso se refiere tesoros en el cielo, o poner las cosas de arriba. Una conducta cristiana, hermanos. Una actitud de un cristiano, su forma de ser de un cristiano, de tal manera, hermanos, que los que están a tu alrededor digan, oye, espérame, ¿verdaderamente te pareces a Cristo? Hermanas, ¿a cuánto le han dicho eso? Oye, de verdad que eres diferente. Oye, no había conocido una persona como tú. Oye, ¿qué tienes? Que no te comportas como los demás. No hablas como los demás, no piensas como los demás. ¿Cuántas veces le han dicho eso a usted, hermano? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Poned la mirada en las cosas de arriba. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Porque habéis, ¿qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está
escondida con Cristo en Dios. En el momento, Samuel, en que nosotros decidimos seguir o entregar nuestra vida a Cristo, hermanos, en ese momento morimos. Morimos. Morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros intereses, morimos a nuestras pasiones, morimos a nosotros mismos. Y ahora estamos escondidos, ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo. ¿Está ahí conmigo en su Biblia? ¿En dónde estamos? En esa frase, Oscar, en Cristo, aparece mucho, es una frase muy usada por el apóstol Pablo. Escuchen, esa frase en Cristo quiere decir, hermanos, que el cristiano debe estar, hermano, unido a Cristo en todo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y mientras nosotros permanezcamos unidos a Cristo, hermanos, que según la Biblia, Él es la verdad. Amén. Si nosotros estamos unidos a Cristo, estaremos en la verdad. Porque Cristo es la verdad. Si nosotros permanecemos unidos a Cristo y Cristo es la vida, nosotros estamos en la vida. Él es el pan de vida. Es que Cristo es todo, hermano. Él es el pan de vida. Él es el agua que sacia nuestro ser. Él es el buen pastor. Él es la puerta. ¿Qué más, hermanos? Él es la roca. ¿Qué más? Él es nuestro creador. ¿Qué más? Él es el camino. ¿Qué más, hermanos? La resurrección y la vida. ¿Qué más, hermanos? Hermanos, Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Y mientras nosotros estamos arraigados, cimentados, unidos a Cristo, que lo es todo, hermano, pues lo tendremos todo, hermanos. Pero es importante, hermanos, estar en Cristo, unido a Cristo. En el momento de que el cristiano se desconecta de Cristo, pues pasa de vida a muerte, de luz a tiniebla. ¿Se dan cuenta que nos conviene estar unidos a Cristo, hermanos? Dice el apóstol Pablo, parafraseando, si alguien me está buscando y desea encontrarme, me encontrará en Cristo. En Cristo me encontrará. Porque Él estaba en Cristo. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste, entonces vosotros, ¿qué dice? Cristo, vuestra vida. ¿Verdad que no les mentí cuando dije que Cristo es la vida, hermanos? Y que Él lo es todo. Hermanos, Cristo es nuestra vida. La razón de nuestra existencia. Amén, hermanos. Por Él y para Él vivimos. Cristo lo es todo. Hermano, ¿está listo para lo que viene, hermano? ¿Me promete que no se va a enojar, hermano? Versículo 5, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice el versículo 5? Amén, hermanos. El apóstol Pablo nos introduce, hermanos, una lista que un predicador le llama pecados escandalosos. Y nos enumera una lista, hermanos, de pecados extremadamente visibles, extremadamente escandalosos, que puede afectar nuestra vida presente y nuestra vida futura. Haced
¿Qué dice? Morid, pues, lo terrenal. Escuchen, esa es una responsabilidad de nosotros. Eso, hermano, no lo va a hacer Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor, quítame esto porque no, es mi responsabilidad. Nosotros no somos robots, no somos máquinas programadas por Dios. Somos agentes libres y tenemos la libertad ya sea de hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Por qué Dios nos creó con con el famoso libre albedrío? Porque Dios quería que nuestro amor fuera genuino, que nuestro servicio fuera verdadero, que nuestro afecto fuera real. Dios no creó máquinas programadas para amarle, porque el amor no sería verdadero. Si tienes de un lado a un perrito como mascota, ¿cómo se llama su perrito, hermano? ¿Boris? Charlie ya se hizo famoso. Sí, Charlie, hermano, va a lavar los platos después del convivio esta noche. Si tenemos a Charlie de este lado y de este lado tenemos a un perrito, un robot, y programamos al perrito, al robot, para que nos dé afecto. Y de este lado tenemos a Charlie. Cuando Charlie viene y se sube sobre nuestra hermana Lisette y empieza a mover su colita y empieza a producir afecto, hermanos, y hace lo mismo esta mascotita robot programado, ¿cuál de los dos afectos será verdadero? El afecto de Charlie, hermanos. El afecto será verdadero, será genuino. Dios no creó máquinas, hermanos, para que le amaran. Él creó personas con la libre voluntad de decirle sí a Dios o rechazar su gracia. Los que decidimos por voluntad propia seguir a Jesús, servir a Jesús, amar a Jesús, lo hacemos porque nos nace hacerlo y nuestro amor es genuino. Amén, hermanos. Nuestro amor es verdadero, hermanos. Ya sea que sea un gran amor o sea un pequeño grano de mostaza, pero es verdadero. Amén, hermanos. Aunque nuestro amor no sea el más grande de todos, aunque es el más pequeño y el más significante, pero es verdadero, hermanos. Amamos al Señor genuinamente, intencionalmente lo amamos, hermanos. Porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. Yo quisiera tener un gran amor por el Señor, pero probablemente no es tan grande. Es como un grano de mostaza, hermanos. Y ese pequeño grano de mostaza, hermanos, Dios lo puede transformar en un gran árbol. Amén, hermanos. Haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Escuchen, en nosotros, en nuestra naturaleza caída, nuestro viejo hombre, hermanos, hay un potencial, hermanos, generalmente en nosotros, hay un potencial, hermanos, tan grande que nos puede llevar a hacer cosas extraordinarias, ya sea para bien o para mal. En el corazón del individuo hay un potencial, incluso, para llegar a quitarle la vida a otra persona. Pero también hay un potencial para procrear vida para otra persona, para un ser. Entonces, hermanos, en nosotros hay una fuerza, un poder, un potencial para hacer cosas, ya sean buenas o malas. Cosas buenas o cosas malas.
Y en eso que tenemos nosotros, hermano, el pecado que mora en mí, ¿qué dice el apóstol Pablo? El pecado que mora en mí, Romanos capítulo 7, hermano, vayamos rápidamente, Romanos capítulo 7. Escuchen y vean por sus propios ojos lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro interior. ¿Está ahí conmigo, hermano? Lea conmigo para que vea la lucha que tenemos todos los días. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ésto vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre a la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿qué dice? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿de qué? De muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque habéis muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la obra. ¿Está listo, hermanos? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, el pecado revivió. ¿Qué dice? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué dice? Me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo cual es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Está ahí conmigo, Samuel? Porque sabemos que la ley, que dice, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Hermano, ¿le ha pasado eso, hermano? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, ¿qué dice? Que mora en mí, ese potencial del cual yo les hablaba hace un momento. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí todo bien. Pero veo, ¿qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros, ¿qué dice? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos hablando nada más y nada menos que del apóstol Pablo, hermanos. A veces cometemos pecados, hermanos, que nosotros sabemos que está mal. Y nuestra conciencia nos dice, no lo hagas porque no está bien hacerlo. Y lo hacemos.
Y después estamos tristes porque hicimos lo que no teníamos que hacer. Y nuestra alma se entristece, hermanos. Pero sabíamos que estaba mal y aún así lo hicimos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y al final estamos llorando y diciendo, no quise hacerlo, pero lo hice. Porque el pecado mora en mí. Y con el pecado, Emanuel, tengo que luchar todos los días. Y el pecado, hermano, está arraigado en mi carne, hermanos, mis miembros. Y el pecado, hermanos, usa mis ojos para que vea lo que no tengo que ver. Usa mis labios para hablar lo que no tengo que decir. Usa mis manos para tocar lo que no tengo que tocar. Y estamos en lucha todos los días, hermanos, con el pecado que mora en mí. Porque hay una ley dentro de mí que me dice, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ve a la iglesia, canta cantos, reúnete con personas cristianas. Hay algo bueno en mí, hay una ley que me dice, busca al Señor. Y me deleito en el Señor, y amo a Dios, y sirvo a Dios, y adoro a Dios. Pero después, Eduardo, veo otra ley en mi miembro que me inclina a hacer todo lo contrario, hermanos. Hacer algo que no debo hacer, ver algo que no debo de ver, pensar en cosas que no tengo que pensar. Y mi lucha interna, hermano, la lucha del cristiano es luchar contra esa ley del pecado que mora en mí. Y por eso, hermanos, cuando descuidamos la oración privada, cuando descuidamos la lectura, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, cuando dejamos de venir a la iglesia, entonces el pecado que mora en mí comienza, hermanos, a tomar posesión de nuestros miembros y nos lleva de un lado para otro a hacer, pensar, decir y actuar como no debemos de hacerlo. Y en esos momentos es cuando suceden los pecados escandalosos. Les comentaba, hermanos, hace 2 meses, un mes, salió en las noticias un predicador de los más reconocidos en la actualidad, que cayó en adulterio. Mantuvo una relación con una muchacha de 20 años, por 4 años. Y él tenía casi 70 años. Porque en nosotros hay un potencial para hacer lo malo si no nos cuidamos. Usted veía al predicador, hermano, de sana doctrina, impresionante. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar, hermanos, que se descuidó? Y ya desde hace 4 años venía con esa relación. Tantos escándalos que se han visto en los cristianos, cuando no debería de pasar eso, en cristianos. Porque el pecado que mora en mí, si no es controlado por mí, si no es controlado por el Espíritu Santo que mora en mí, nos puede llevar a cometer cosas, hermanos, horribles. Por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es quien puede detener todo ese potencial que mora en mí para detenerme de hacer cosas malas. Quiero voltearme a ver algo que no debería de ver. Y el Espíritu Santo está en mí, hermano, el Espíritu Santo me detiene para no hacerlo. Para no hablar, para no pensar, para no ver, para no actuar incorrectamente. El Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Por eso se nos invita, hermano, a que busquemos intensamente la presencia de Dios, hermanos. Y que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Que Él nos guíe, hermanos, que Él nos dirija para no caer en tentación. Amén, hermanos.
¿Se dan cuenta de esa lucha interna, hermano? ¿O solamente la tengo yo, hermanos? ¿Usted no tiene esa lucha? Bendito sea el nombre del Señor. Si las paredes de nuestra habitación hablaran, ¿verdad? Si cuando estamos solos hablaran, hermano. Bendito sea Dios. ¿Está ahí conmigo, hermano? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si algo hace enojar a Dios, son los pecados escandalosos. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Los pecados escandalosos son los que más hace enojar a Dios. Recuerden que Dios es amor, pero también es fuego, y no tendrá por inocente. Pero ahora, versículo 7, ¿está ahí conmigo? En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Eso era antes, hermanos. Dios nos da chance, antes de ser cristiano, dice el apóstol Pablo, lo hacía por ignorancia. Pero una vez que ya decidimos seguir a Cristo, entonces ya ahí el Señor no nos la pasa. Antes de ser cristiano, hermano, lo que hiciste, cuando viniste a la cruz de Cristo, todos tus pecados fueron borrados, fueron lanzados al fondo del mar y jamás Dios se acordará de ellos. Y ahora cuidémonos de no vivir como vivíamos antes, de no cometer las cosas que cometíamos antes. Pero cuando el cristiano se descuida, esto es una gran verdad. Cuando el cristiano se descuida, hermanos, ya después de ser cristiano, cuando nos descuidamos nuestra relación con Dios, poco a poco empezamos a volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Y el enemigo va a usar nuestro historial para decir, estas eran las debilidades de Jorge de Jesús, por lo tanto, por estas áreas débiles lo voy a atacar. Así que, hermanos, velad y orad para no caer en tentación. Escuchen, estos son pecados escandalosos y probablemente estos no aplica para mí. Algunos dirán, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que me ven por la televisión. Viene otra lista y ahí sí nos vamos a identificar, hermanos. ¿Está listo para la otra lista? Estos son menos escandalosos, pero son los más comunes. Las primeras listas son las más escandalosas, pero pues esto no aplica para mí. Ahora vienen los menos escandalosos, pero esos son los más comunes. Eso es lo que más se ve entre los cristianos. ¿Está listo, hermano? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, hermanos. Cúbrase la cabeza, hermano. Ira, ¿qué más? Enojo, malicia, blasfemia. ¿Qué dice? Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Estos pecados, hermanos, son pecados, pues, de segunda categoría, pero, hermanos, son los más comunes que se ven. Porque esos pecados son fáciles de cometer, hermanos. Es fácil decir una mentirita blanca, amén, hermanos. O como dice para una mentirita santa. Y yo creo que todos algún día hemos dicho una mentirita blanca, ¿verdad? Si no es que 2 o 3. ¿Cómo lidias con el enojo? ¿O usted no se ha enojado, hermano? No se en su vida, después de cristiano, nunca se ha enojado, ¿verdad, hermano? Usted es pasible, misericordioso, hermano. Solamente yo me enojo, ¿verdad? Ira, enojo, malicia es pensar, maquinar cosas. Palabras, ¿qué dice? Palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Y qué más dice? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con
sus hechos, hermanos. Estos pecados son de segunda categoría, pero son los más comunes. Y debemos de cuidarnos de estos pecados, hermanos, porque aunque son pecados pequeños, hermanos, pero pueden hacer incendiar todo un bosque. Dice el apóstol Santiago que nuestra lengua es un miembro pequeño, pero, hermanos, tiene el potencial de incendiar todo un bosque. Una sola divulgación, un solo chisme, hermanos, o una verdad a media puede dañar el testimonio y la reputación de una persona. Y a veces yo me entero de algo que probablemente es verdad, pero al momento de divulgar esa noticia, hermanos, ya no la divulgo genuinamente como es la noticia. Ya sea que le quito o le agrego algo a lo que se me dijo. Entonces, esa verdad comunicada ya es una verdad a media. Ya es una verdad mixteada con el error. Hermanos, ¿y cómo se pone usted cuando escucha un comentario de su persona? Y cuando sabe que no es una verdad completa, es una verdad a media, o más cuando es una mentira, hermanos. Humanamente queremos reaccionar, ¿verdad? Queremos reaccionar y... ¿Cómo actuamos cuando se nos difama, cuando hablan contra nosotros? O cuando yo hablo, cuando yo difamo, ya sea que para mí o yo para alguien. Pero eso no pasa en la cruzada, ¿verdad, hermanos? ¿Todos nos amamos, hermanos? Hermanos, todos estamos bien con todos. Amén, hermanos. No permita, hermanos, y con esto terminamos, no permita, hermano, que su corazón se dañe. No permita que haya amargura, que haya resentimiento, que haya una especie de mancha negra en su interior, porque no va a estar en paz con usted, ni con Dios, ni con su hermano. En cuanto a nosotros, estad en paz con todos. En cuanto a de nosotros hacia ellos, hermanos, que todo esté tranquilo. Estemos en paz con todo. De lo demás se encarga el Señor. Amén, hermanos. Se encarga el Señor. Tratemos de sobrellevar las cosas para que tengamos un corazón limpio y podamos ver a Dios, hermanos. Podamos ver a Dios, podamos tener una relación con el Señor, hermanos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libro, sino que Cristo, ¿qué dice? Es el todo y en todo. Versículo 12. Vestidos pues, ¿qué dice? Como escogidos, ¿está ahí conmigo, hermano? De Dios, ¿qué dice? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Menciónenme un fruto del Espíritu, hermano. Paciencia, ¿qué más? Amor, bondad, benignidad, dominio propio. Ya van como 11 o 12, ya se pasaron, hermanos. Sobre los tales, ¿qué dice? No hay ley. Para amar a alguien no hay medida, hermano. Para hacerle bien a alguien, hermano, no hay medida. No hay una ley que te diga hasta aquí. Hermano, ame en abundancia, hermano. Hermano, sea humilde en abundancia. Para la humildad no hay un límite que diga hasta aquí, ya no puedes ser más humilde, hermanos. Hasta lo sumo. Como Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Revestidos del nuevo hombre, de actitud cristiana, hermanos. De tal manera que puedan decir, y eso es difícil, Eduardo, te pareces a Cristo.
hermano Mario, para que puedan decir, te pareces a Cristo. ¿Qué tienes que eres diferente? ¿Qué hay en ti que eres diferente? ¿Eso es difícil, hermano? ¿Imitar a Cristo es difícil, hermano? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué dice? Soportando, ¿qué dice? Escuchen, este soportarlo no quiere decir, oh, el hermano me cae mal, pero pues como la Biblia me dice que lo soporte, pues me cae mal, pero pues voy a estar al lado. No significa eso. ¿Sabe lo que significa? Una mesa tiene 4 patas. Y para que la mesa cumple la función, si yo le pongo algo pesado sobre la mesa, hermanos, las 4 patas de la mesa hacen la función de soportar el peso sobre la mesa. La palabra soportar es ayudarse mutuamente. Las 4 patas para soportar el peso. Este soportar es apoyarse, es conducirse, es ayudar al otro para que los dos crezcan, hermanos. No me cae bien, pero la Biblia me manda a soportarlo, pues aunque no me cae bien, pero voy a poner la carita de feliz, porque la Biblia dice, en lo absoluto. Quiere decir, hermanos, que ayudemos al otro y que el otro me ayude a mí para crecer juntos. Amén, hermanos. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Versículo 14. Vestíos, ¿qué dice? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y cuál es el resultado del amor? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Sobre todo, hermanos, sobre todo, que nos vistamos de amor, porque el afecto que le vamos a tener a nuestro prójimo, en este caso a nuestro hermano, trae como resultado la paz de Dios, la paz interior, la paz que gobierna nuestros corazones, hermanos. Que no se le pase por la mente, voy a ver, volteo, los de este lado me caen bien, pero los de este lado, pues hay 1 o 2 hermanitos que no me caen bien, o de este lado tenemos problemas, no estoy bien en paz con Dios. Entonces, hermanos, que usted pueda voltear para los de la izquierda, pueden voltear para la derecha, mirar a todos y estar en paz en su conciencia. Y los del lado izquierdo, voltear para los del lado derecho, mirar a todos y estoy en paz con todo. Hermano, ¿puede voltear, hermanos? ¿Y puede mirar a todos? ¿Estamos en paz con todos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Póngase de pie, hermano. Bendito sea Dios. Y si tiene algo con su hermano, llámelo al lado y arreglen la situación. Amén, hermanos. Dense la mano, un buen abrazo, para que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu persona. Por favor, Señor, ayúdanos a poner en práctica, Padre Santo, lo que aprendimos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a luchar, Señor, con el pecado que mora en mí, bendito Dios.